generales concluidas hace apenas algunos días. Estamos dándole continuidad a nuestro curso de formación política, experiencia y enseñanza de la Revolución Cubana. Y como una continuidad del primer tema, estamos acá con la doctora en Ciencias Filosóficas y profesora titular, la Kenia Fraga Echevarría. Nuestra profesora estará indagando sobre la complejidad del sistema político cubano, su escenario en la Cuba actual. Y también tenemos acá con nosotros la profesora Becky Comas Martínez, aspirante a doctora en Ciencias Históricas y profesora titular de nuestra Escuela Superior del Partido Ñigo López, ambas, que nos estará avanzando sobre las misiones, las funciones del Partido Comunista de Cuba y también las complejidades que ha tenido y que ha transitado este Partido Comunista de Cuba a lo largo del proceso revolucionario y cómo ha sido el factor unificador de la revolución y de todas sus fuerzas políticas. Entonces yo le voy a dar la palabra en este análisis del sistema y cómo ha sido un baluarte del sistema político cubano, un baluarte de nuestra revolución a lo largo de los 64 años del proceso revolucionario y cómo este ha ido transitando durante los contextos históricos en que ha estado la revolución cubana y cómo ha logrado adecuarse a todas las necesidades del proceso revolucionario, a todas las necesidades de la revolución y cómo ha logrado también asentarse en función de lograr los objetivos propuestos por la revolución, por el contexto también en que ha estado la revolución cubana y cómo eso nos permite tener ahí una esencia de la revolución y un referente también para los procesos revolucionarios que también que se han dado en América Latina. Profe, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Abel. Saludos cordiales para todos los compañeros de nuestra Latinoamérica. Mi nombre es Kenia Echevarría Fraga y bueno, voy a intercambiar con ustedes algunos elementos acerca del sistema político cubano. Yo he tratado de estructurar un intercambio que nos permita entender lo que acontece en Cuba a partir de que este es un contenido bastante manoseado, tergiversado y que se aleja de las realidades que nosotros compartimos y que, bueno, quiero trasladarle. Yo les envié, les compartí un PowerPoint para que ustedes puedan tener una lógica de lo que yo pretendo intercambiar y también les compartí algunos materiales en documento Word y PDF de otros colegas nuestros que trabajan profundamente el sistema político cubano. Creo que les va a ser útil, pueden leerlos y pueden incluso luego hacernos algunas preguntas, intercambiar opiniones y yo estoy lista para responder, ¿no? Yo lo he estructurado en 4 momentos. Mi lógica para compartir con ustedes la estoy estructurando en 4 momentos. El primer momento tiene que ver con la noción de sistema político, algo que nos afecta muchísimo porque históricamente nos hemos comunicado con códigos que no ha establecido el tercer mundo, que no ha establecido América Latina, con códigos que nos han impuesto la ciencia política occidental, códigos que datan de la segunda mitad del siglo XX y que tienen representantes excelentes como fueron Talcott Parsons, Gabriel Almond, como fue Malcolm Olson, todos de la escuela de pensamiento norteamericano. Y estos investigadores, estos científicos, pudieron percatarse que la sociedad se mueve como un sistema. Y eso yo lo veo como algo valioso. Lo que ellos nos aportan de que la sociedad se moviliza a través de un sistema. Algunos lo ven desde una posición económica, otros desde una posición política, que yo en el material que les mandé en el PowerPoint les he colocado 2 flechas
contrapuesta. Una, la posición económica, y otra es la política. Ahora, esas visiones de estos científicos de Occidente es una contradicción que tiene larga data. Es una contradicción que viene desde la época de la modernidad y ha trascendido hasta incluso el pensamiento marxista. Y es una contradicción que nosotros hoy no podemos resolver de manera determinista, determinando que una cosa es más importante que la otra, sino en esa articulación que bien pudo apreciar Lenin, lo cual no quiere decir que no haya un momento en que la economía tenga un peso más inmediato que la política, pero ambas deben estar mancomunadas, ambas deben ir de la mano para un dirigente político, tener la percepción, tener la perspectiva de no caer en un determinismo. Ese es la segundo problema que yo aprecio para poder entender la visión del sistema político, porque entonces luego nos han impuesto las posiciones de la ciencia política occidental y ha sido como nos hemos movido históricamente con las lógicas del capital. Nos hemos movido con las lógicas del capitalismo, nos hemos movido con las lógicas imperialistas, no con las lógicas de los pueblos de Latinoamérica. De manera que aquí en Cuba, un grupo de colegas de diferentes disciplinas o áreas del conocimiento, digamos desde la historia, de la economía, de la ciencia política, de la filosofía, de la demografía, nos hemos unido en una organización no gubernamental que lleva por nombre Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas. Esta Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas basa sus argumentos planteando una ciencia política diferente a la de Occidente, que es la que hemos asumido históricamente. Nuestra ciencia política es de enfoque sur, pero es de enfoque sur no porque sea geográficamente el sur, sino porque es una visión contraria a la ciencia política occidental. El sur también está en el norte. En el norte también tenemos el sur. Es lo que quiero expresar. Entonces, lógicamente, la ciencia política occidental ha dado el aporte de plantearnos la sociedad política, económica, geográfica, sociológica, en manera de sistema. Y eso es positivo. Ahora bien, que es el tercer momento, ellos estructuran el sistema político con dos subsistemas, la sociedad civil y la sociedad política. ¿Qué sucede? Sucede que a nosotros nos parece que es lógico, que está bien esa estructura entre sociedad civil y sociedad política. Lo que hay una situación que nos diferencia desde Cuba. Nos diferencia, en primer lugar, que la sociedad civil no la apreciamos, no la consideramos como ellos la ven, como la ve la ciencia política occidental. Nosotros tenemos la noción marxista y gramsciana de que la sociedad civil y la sociedad política están articuladas, están entramadas, están relacionadas una de otra, no como ellos la aprecian. Es decir, viendo a los elementos que integran la sociedad civil como una contraparte de la sociedad política, como enfrentada a la sociedad política, en este caso al Estado o a los partidos políticos que puedan existir o que estén gobernando en esas sociedades. De manera que nosotros también entendemos que esos aportes que nos ha dado la ciencia política occidental en cuanto a la estructura de la sociedad civil, digamos,
que está integrada por la familia, visión también de Carlos Marx y de Engels y de Antonio Gramsci, está integrada por la familia, está integrada por la religión, está integrada por las organizaciones no gubernamentales, y también vemos que esas tres grupos que forman parte de la sociedad civil en su relación de mercado. En la relación de mercado vista no como acto de compra y venta, sino esa relación de mercado que Marx entendió y analizó desde las cartas de los primeros documentos en la década del 40, después del Manifiesto Comunista y antes incluso, cuando él entendía que la sociedad civil era la que proporcionaba el surgimiento del Estado y de la sociedad política. Bueno, pues Marx lo veía todo ello como una relación de mercado en el sentido en que se produce y reproduce la propia vida humana y las condiciones materiales, incluso producción espiritual, incluso producción jurídica, filosófica, científica, política, en ese sentido. Y para aquella sociedad, efectivamente, la sociedad civil se comportó como contraparte de la sociedad política. La nuestra no. La nuestra no tiene esa percepción. Nosotros no lo concebimos así como la ve la ciencia política occidental. Nosotros entendemos que entre una y otra hay una articulación. Hay una articulación a pesar de que en diferentes foros internacionales se ha tratado de limitar o desconocer la presencia de organizaciones cubanas, porque son organizaciones que forman parte del Estado o del Partido Comunista o de la sociedad política, como ellos quieran apreciarlo. Y ejemplos de eso hemos tenido frecuentemente en los diferentes foros que se han realizado a nivel internacional. Yo no puedo desestimar otra lógica, que este sería el cuarto momento. Yo les hablé de tres momentos para hacer un intercambio acerca del sistema político cubano. Yo no puedo, o nosotros no podemos, Abelito y Becky, desentendernos que recién acabamos de culminar un proceso electoral que fue el momento final del proceso electoral, que forma parte del sistema político, pero no es el único elemento estructural, que sí se ve así en muchos otros países, solamente se concentran en el proceso de votación. Para nosotros la participación va mucho más de un proceso eleccionario. La participación que debemos fortalecer sin lugar a duda en todos los niveles y estructuras de la sociedad, comenzando por las propias comunidades de nuestro sistema, la propia comunidad de nuestro sistema político, de nuestra estructura de gobierno, de nuestra estructura del poder popular. Es que les decía que culminamos el domingo pasado, 26 de marzo, la elección a candidatos diputados a la Asamblea Nacional. También yo les coloqué en el PowerPoint que les he compartido la estructura que tiene la sociedad cubana, comenzando por los municipios, que son 169 municipios, las provincias, que son 15 provincias, y la nación. Entonces, esa es la estructura que tiene la estructura del poder popular. También les he colocado cómo se organizaron las elecciones en todo el territorio nacional, la cantidad de participantes a partir de más de 8 millones, somos 11 millones, más de 11 millones de cubanos, pero 8 millones y un poco más son los electores, y de ellos, bueno, la cantidad de cubanos que participamos con un 75,92 de participantes en las elecciones.
y obtuvimos un grupo de información que yo les he dejado, que ustedes también pueden encontrar en el sitio de Cuba Debate, que está mucho más amplio, de cómo está compuesta o cómo está compuesta ya nuestra Asamblea Nacional, que se va a formalizar, digamos, el 19 de abril. Va a hacerse efectiva el 19 de abril con 470. Sí, gracias. Ahí está. Bueno, les he colocado cómo está. Ellos lo pueden ver. Lo pueden ver. Les he colocado algunos datos, cómo se ha comportado. Ahí lo tienen. La población cubana, 8.120.072 electores concurrieron a las urnas, 6.164.876 con un 75,92% de participación. De todas esas boletas en urna, fueron válidas el 90,28%. Votaron por todos el 72% de los participantes y el 26, el dato ahora mismo no lo recuerdo, bueno, cerca del 26 y algo votó por voto selectivo, lo cual es una 27,90 votos selectivos, lo cual es una posibilidad también que tenemos los cubanos. En blanco hubo el 6,22% de las boletas y anulada el 3,50%. Ese es el resultado de nuestro proceso electoral, algo que nos miden siempre desde otras latitudes y que hemos aprendido del comandante en jefe. Puede quedarse esa diapo, la lógica que nosotros hemos empleado para el voto unido, lo que significa para los cubanos votar por todos, votar por los 470 diputados a la Asamblea Nacional, integrada por jóvenes, mucho más diversa, hasta ahora venía siendo diversa. Quiero hacer esta especificidad, pero ahora ganamos en diversidad porque aumentó la representación de cubanos de todas las diversas expresiones religiosas, artistas, deportistas, campesinos, intelectuales, científicos y también de diversas preferencias sexuales, que fue aprobada el Código de la Familia el pasado año. El 26 de septiembre sería el Código de la Familia, aprobamos el 26 de septiembre. Y entonces, bueno, pues nada, les he compartido este resumen apretado. Yo lo sé y sé también que algunas cosas se me pueden haber quedado, pero bueno, la podemos compartir. Algo que también nos singulariza es la presencia del partido en nuestro proyecto sociopolítico. Nos singulariza porque tiene otras, deconstruye, nosotros rompemos con otras lógicas electorales y rompemos con otras lógicas estratégicas. El partido nuestro, el Partido Comunista de Cuba, es una herencia del pensamiento martiano, del Partido Revolucionario Cubano, fundado por Martí en el año 1892, en abril. Creo que la fecha 10 de abril. Perdón por interrumpirle. Cuando quieren que yo ponga el otro PowerPoint, te pido para avisarme, que yo tengo lo aquí a mano. Sí, porque es el tuyo que van a poner. Ah, el otro, ok. Ok, gracias. Es continuidad. Yo lo que solamente estaba acotando, que es otro de los asuntos que a la hora de pensar a Cuba, de hablar de Cuba, de emprenderla contra Cuba o apoyar a Cuba o estar del lado de Cuba, no se puede olvidar lo que singulariza la presencia del Partido Comunista de Cuba, que tiene una tradición de lucha, decía, desde la época
de José Martí, que pensó en nuestra América. Y el partido es el partido, en la visión de Martí, en la visión de Fidel y en la visión de los cubanos comunistas, es el partido por la unidad, por la defensa de la patria, por la soberanía y contra el imperialismo. Esa es una realidad que no podemos negar. Entonces, colegas, gracias, Kenia. paso la palabra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Belkis Elena Coman Martínez. Efectivamente, estoy en una fase de predefensa del doctorado en Ciencias Históricas y soy profesora asistente. Para nosotros constituye un privilegio histórico compartir con ustedes y máxime este tema, no solo del sistema político cubano y su entramado complejo, diverso, que cuenta con una autonomía desde la historia antes del triunfo de la revolución, todo lo que heredamos de las constituciones mampisas y todo ello, cómo se recogió en el pensamiento más auténtico de nuestros cubanos patriotas en la guerra del 68, en el 95, el periodo de la tregua fecunda, la guerra necesaria, la guerra, podemos decir, en la etapa del 30, que fue fracasada, bueno, porque no estaban todas las condiciones creadas, pero sí hubo un aporte muy importante en la historia de Cuba que se recogió o se sembró desde la siembra del Partido Revolucionario Cubano en 1892 por José Martín, esas bases y el programa político que nos dejó, todo el trabajo que hizo con los clubes revolucionarios en Tampa, Cayo Hueso, es parte de la autonomía de nuestro sistema político cubano, que tiene sus raíces más importantes acá y en el 25, con la creación del primer Partido Comunista de Cuba por Julio Antonio Mella y Carlos Galindo. Se unía la experiencia de la guerra anterior y también los pinos nuevos. Nos referimos a un líder estudiantil con una larga data que fue asesinado posteriormente en México. Yo creo que esos asuntos no podemos dejarlo de mencionar en el sistema político cubano como parte de sus raíces más auténticas, más novedosas, más que nos hacen como cubanos. Efectivamente ese. Nosotros ahí presentamos dos momentos, dos pobres. Uno, el papel del Partido Comunista en ese entramado complejo, pero que lo asiste a una autonomía, ¿verdad? Desde lo más auténtico de sus raíces revolucionarias, del pensamiento, de la ideología que conforma la Revolución Cubana. No por gusto, nuestro líder histórico ha dicho que la Revolución Cubana es una, la que comenzó cerca en el 68 y la que libramos hasta hoy, en esa construcción o transición socialista. No es más cómodo a veces hablar de construcción socialista porque es lo que refiere nuestros documentos programáticos, normativos y rectores de nuestro Partido Comunista de Cuba en sus 8 congresos, así como en la Constitución de la República aprobada, o sea, recientemente refrendada en el 2019. Pero nos parece importante repasar un poco que está en los powers de la profe y en los nuestros, en los dos, porque entregamos uno de formación del Partido Comunista de Cuba, todo lo que en el recorrido que hemos dicho, y más después la guerra de la Sierra y el Llano, cómo se va fundiendo, y es una expresión de una dirección única, y es una característica, digamos que es una regularidad de nuestro sistema político cubano, que hay una dirección única durante todo este proceso que abarca 4 etapas, desde el 59 hasta la que estamos hoy, fortaleciendo por mayor democracia, ¿verdad?, en construcción socialista. Y yo quisiera un poco que repasar, profe, ¿verdad?, leer el concepto que trabajamos básicamente en la docencia, tanto de pregrado como la enseñanza posgraduada del sistema político cubano. Y decimos que el entramado de organizaciones está en los POWE, organismos, instituciones, colectividades, donde se encuentra el Partido Comunista de Cuba, y esto nos refiere no solo el lugar que ocupa en la Constitución de la República, el artículo 5 como fuerza política, dirigente y superior de la sociedad y el Estado, sino que nos reafirma por eso el recorrido histórico, lo que se ha ganado en el bregar de la lucha, en la moral y la ejemplaridad de su militancia.
el Estado, la votación, organizaciones de masa y sociales, colectivos laborales, comunidades de vecinos, entre otros, de las relaciones que se establecen al interior de estas, entre estas y con la sociedad cubana en su conjunto, de la actividad comunicacional que contribuye a construirlas, de las normas, regulaciones, políticas, jurídicas, éticas, constituciones, leyes, normativas de la República, como decía la profe, recoge también el código recién aprobado, pero también el código de ética de los cuadros del Estado cubano, estatutos, reglamentos, como dije, del partido, que rigen y que tienen una similitud incluso en la estructura del primer partido comunista creado por Mary Engel y que lo refieren en el manifiesto comunista a nivel superior, nivel intermedio y base, que es donde se materializa la política del partido y del resto de las organizaciones de masas sociales. Y decía que es una singularidad de nuestra revolución, pero que este partido en su construcción, por supuesto, hay rupturas, hay continuidad y discontinuidad en su proceso, y lo cual está muy reflejado. Habría que hacer otro momento de aparte de cómo se da en esa construcción del partido, ¿verdad? Organizaciones que actuaban de manera independiente, pero estaban refrendando y representando distintos sectores de la sociedad, como es el movimiento, el Directorio Revolucionario 13 de marzo, como es el movimiento dirigido en aquel momento primero por José Antonio Echeverría, presidente de la FEU en Cuba, que es asesinado posteriormente durante los episodios del 13 de marzo, lo cual tuviéramos que dedicar incluso más tiempo en la explicación. Está el Partido Socialista Popular, dirigido por Blas Roca Calderillo, y está el movimiento 26 de julio, liderado por nuestro líder histórico de la revolución, que lleva a cabo toda la etapa preparatoria de la guerra, en el asalto a Cuartel Moncada, después en su alegato a la historia Marzoberá, después el trabajo en el exilio, hasta la lucha de la sierra y el llano. Y que no era un partido movimiento 26 de julio. Muy bien, por un partido político. Y el partido nace precisamente como una regularidad del resultado de esa revolución, que en su primer momento es un momento de las nacionalizaciones de medidas que se toman a triunfar después de la huelga general, la revolución cubana, y tiene un carácter democrático, popular, agrario y antiimperialista, y la nacional, o sea, la agudeza de la eliminación de la propiedad privada, las nacionalizaciones de la telefonía, de la propia propiedad privada de los medios de producción, hace que se vaya radicalizando el proceso, y por supuesto que haya actitudes contrarrevolucionarias, incluso actitudes del enemigo histórico común de ustedes y nuestro, los Estados Unidos, con actitudes imperiales de tratar de sabotear el triunfo de la revolución. Hay ejemplos de actos terroristas durante todo la travesía de la revolución. Pero no me quiero desviar del asunto fundamental, que es para, y bueno, decir de más organizaciones y otras, así como de la cultura, la ideología política revolucionaria, que sustancia la manifestación práctica de ese entramado, orientando todo ello al aseguramiento de la soberanía e independencia nacional, a la defensa y consolidación de la conquista socialista y a garantizar la continuidad de su construcción en el país a tono con los intereses del pueblo trabajador como sujeto fundamental del poder político. Por tanto, pudiéramos decir, ¿qué es lo que no podemos perder en una revolución? El poder político. Y en ese poder político, en el entramado de ese poder político, ¿de qué se nutre? Decía, hablaba del lugar que ocupa nuestro Partido Comunista en su transformación, y tiene una singularidad de la revolución cubana, donde el pueblo como sujeto masivo de poder político, donde se encuentran representados todas las clases de nuestra sociedad,
pudiéramos decir que es nuestro partido. Es único, es martiano, es fidelista, es marxista, leninista, porque recoge la autenticidad de ellos, tiene también del pensamiento gramsciano, el pensamiento de Mariatti, como auténtico latinoamericano que aporta también a la ideología que defendemos. Es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado. Artículo 5, que está reflejado en nuestra Constitución de la República, que organiza, orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. Está también en los dos powers y lo tenemos referenciado en la bibliografía para ustedes y para los profes que le van a dar continuidad quizás a estos temas o en otros momentos que tengamos algo que hay que destacar de nuestro partido y lo reflejaba la doctora Kenia en los resultados de las elecciones nacionales para el Parlamento, que nuestro partido no posee origen electoral, no postula ni nomina. Por tanto, eso es una particularidad de nuestro partido. Y sucintamente dije, es fruto genuino de la revolución creado para dirigir el proceso de transformaciones socialistas en cada uno de los momentos, en cada uno de los escaños, en cada uno de sus 8 congresos del partido, donde se ha legitimado el programa del partido y cada día es no solo fuerza política dirigente superior de la sociedad del Estado, sino que va para mayor perfeccionando su democracia que va efectivamente elevando su vida interna para mayor vida externa con el resto que no son militantes, pero son organizaciones juveniles, de masa, sociales, pero que el partido también tienen, esos no militantes, tienen participación en sus organizaciones de base, en comisiones de trabajo, en criterios que se les pide para perfeccionar métodos y estilos de dirección del partido. Su ideología es de la Revolución Cubana, la que debe comprenderse como proceso histórico-cultural en que se sintetizan tradiciones de lucha del pueblo cubano que encuentran el pensamiento de Martí y su más singular creación, el Partido Revolucionario Cubano, su más importante legado de sus raíces históricas y su más singular creación, así como la obra teórica, política y práctica del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, nuestro líder histórico de la revolución, quien mediante la asimilación orgánica y creadora de la obra de Marx, de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Ulyanov, la enriquece con su interpretación para el contexto histórico concreto del proyecto de emancipación social socialista cubano, que está explicitado recientemente y perfeccionado en las ideas, conceptos y directrices aprobados en nuestro 8º Congreso del Partido, que reúne el pensamiento más auténtico y revolucionario y socialista de la sociedad cubana en construcción socialista. Tenemos que decir que actúa como fundamento conductual que guía la práctica revolucionaria, sirve de base espiritual a la cooperación social, a la imbricación del individuo en la sociedad y en el proceso de desarrollo histórico. Orienta la política que se define en cada uno de nuestros 8 congresos del partido, se legitima sus programas, sus plataformas ideopolíticas y todo lo que está contemplado en el funcionamiento del Partido Comunista con otras organizaciones sociales de masa y nuestros herederos, que son la Unión de Jóvenes Comunistas, así como las organizaciones barriales de los CDR, de la Federación de Mujeres Cubanas, el trabajo con la Asociación de Combatientes. Por tanto, el Partido Comunista de Cuba es fiel al ideal comunista como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, y asume el mandato del pueblo de orientar
y coordinar los esfuerzos comunes de toda la nación en la construcción socialista. Fortalece y preserva la unidad nacional. La unidad nacional no se logra con una sumatoria de asuntos, sino es un proceso que lleva construcción y que en esa construcción, bueno, ha habido procesos de rectificación de errores y tendencias negativas. Fue en el año 86, así como otros asuntos que hemos tenido que superar en el funcionamiento del partido y elevando también la calidad y el bienestar del pueblo, porque es la razón de ser también en nuestra construcción socialista, el bienestar del pueblo y de justicia social. Mantiene su labor sistemática, tenaz en el desarrollo y ejerce su papel dirigente basado en su propia autoridad moral, la que se ha ganado a través de todas las etapas de independencia de Cuba, de que, como decía nuestro líder histórico de la revolución, que la revolución cubana es una sola, la que comenzó Céspedes y la que continuamos nosotros con esos ideales martianos, marxistas, leninistas y del pensamiento estratégico, creador, y que ha aportado la teoría del partido de nuestro líder histórico Fidel Castro, Raúl Castro, y nuestro actual presidente, el primer secretario, Díaz-Canel. El Partido de Cuba existe en estrecha vinculación con las masas, siendo objetivo esencial de su política la movilización de las masas en función del desarrollo económico y social. Y de ahí nosotros siempre, y es importante incluso para los movimientos sociales y partidos políticos, la necesidad de vincular esa tríada que nosotros decimos, líder, ¿verdad? Masa, pueblo, que es donde se forjan y salen aquellos líderes naturales, pero que no solo también naturales, sino aquellos que formamos en escuelas de preparación ideopolítica para el ejercicio de la dirección, con métodos, estilos de dirección, ¿verdad? Desde la dirección política y de manera multidisciplinar, con otras disciplinas que la propia Escuela Superior del Partido trabajamos de manera multidisciplinar. Por tanto, para la movilización de la masa en función del desarrollo económico y social, tiene la obligación de propiciar que su actuación, funcionamiento, encuentren espacios en sugerencias, en recomendaciones, en opiniones desde el pueblo. Por tanto, el sistema de trabajo es escuchar, tener los oídos puestos en el piso, como pinza ese pueblo, las carencias, los problemas cotidianos que tienen, busca de las mejores soluciones, pero no como asistencia, decía la doctora Kenia, sino la participación de ese pueblo en la solución de sus propios problemas, que hay que seguir trabajando adecuadamente y dar seguimiento a estos asuntos. Un asunto, prestar atención en la política de cuadro de nuestro Partido Comunista de Cuba, parte del concepto que la cantera fundamental, y ahí también encontramos en el ejercicio de cómo llegan a ser militantes del partido, y es el aporte teórico que da Fidel a la teoría de los partidos y en particular de los partidos comunistas, en las tres vías, como desde la voluntariedad, desde la asamblea de ejemplares y desde la consulta con las masas. Por tanto, eso nos permite que sea más democrático el proceso, pero además, sobre todo, velando por la ejemplaridad de su militancia y su entrega al objetivo supremo, que es la independencia nacional y la construcción de un socialismo próspero, sostenible y sustentable. Por tanto, también la revolución, indicada incluso en los congresos del partido, se supera a sí misma en cada etapa histórica, ajustando conceptos, ideas, directrices. Es una revolución auténtica y de constante aprendizaje, y priman en ello principios en las relaciones internacionales y en particular con América Latina, el internacionalismo como principio de la concepción y práctica de la política exterior del partido y la revolución. El octavo Congreso reafirma del partido el compromiso de que Cuba, con la unidad de América Latina y el Caribe en la defensa de la soberanía, el derecho a la libre determinación de los pueblos y la voluntad de promover la cooperación y la integración regional como parte de la aspiración de lograr una región económica,
y socialmente integrada, buscando la unidad en lo diverso, en la diversidad, como parte de la aspiración de lograr esa región integrada, capaz de defender el compromiso de América Latina y el Caribe como zona de paz. Y no tenemos más tiempo, me gustaría concluir las palabras de Fidel. El audio. Ajá. Dice en una efeméride tan importante como el 24 de marzo, de Fidel su inagotable legado. Vemos hoy las posibilidades que tiene el pueblo y sobre todo el pueblo unido, el pueblo coordinado, el pueblo luchando de una misma dirección. Creo que este foro ha sido en eso un ejemplo, y yo digo más, y digo la verdad, disculpen, y sin ánimo de halagarles. La impresión que tenemos es que el foro ha sido un ejemplo de sabiduría en sus pronunciamientos, en sus acuerdos, en sus decisiones, en su deseo de hacer las cosas bien hechas. Se produjeron aquí intervenciones muy brillantes y me llamó extraordinariamente la atención y aplaudimos mucho la de Lula, ese Fidel. Hemos escuchado pronunciamientos que nos enseñan lo difícil que es nuestra lucha. Es deber de la izquierda, en mi modesta opinión, crear conciencia de la necesidad de la integración y de la unión de América Latina. Discurso pronunciado en la clausura del cuarto encuentro del Foro de Sao Paulo, efectuado en el Palacio de Convenciones de La Habana el 24 de julio de 1993. Gracias, profe Benki. Yo quiero resaltar, antes de darle paso a unos minutos que vamos a tener para que ustedes puedan comentar, preguntarnos, hacernos alguna sugerencia. Yo quiero resaltar 4 ideas que han estado en análisis, en diálogo de las profes. Una idea que yo creo que la profe Kenia señalaba y que me parece súper importante es la relación orgánica entre la sociedad civil y la sociedad política en el sistema político cubano. Esa singularidad creo que es esencial para poder entender los procesos que se viven en Cuba de la manera que se da en la Revolución Cubana, que como decía la profe, muchas veces es muy atacado, intoxicado y vilipendiado en muchos escenarios internacionales, y recordar aquella cumbre de América en 2015, la manera que se sucedió. Otro elemento que me parece importante, que la profe lo señalaba, que es otra singularidad de nuestro sistema político cubano, es el tema de la participación y cómo se convoca la participación y cómo se le da la participación a un pueblo. Yo creo que eso es un elemento importante, como decía la profesora, no que nos hemos quedado, sino lo buscamos otros resortes, otros mecanismos para lograr una mayor participación de todo, como decía la profe, de todos los estamentos sociales, de todas las creencias, siempre buscando el consenso, la unidad en ese sentido. Otra idea importante que me parece resaltar en este análisis que hemos hecho, que es el Partido Comunista de Cuba y su autonomía y singularidad durante el proceso revolucionario. Creo que es otro elemento que la profe Benki explicaba de diferentes aristas y yo creo que es esencial. Y un elemento final que me parece que es esencial, que es el Partido Comunista de Cuba ha sido un baluarte unificador de la revolución cubana y de su proceso revolucionario. Entonces, esos son elementos que a nuestra consideración pueden ser enseñanzas y experiencias que pueden ser transmitidas a ustedes, que puedan servir para sus luchas diarias, su formación política y los escenarios diversos en que ustedes se mueven. Entonces, nosotros, como parte de ese diálogo, les vamos a dar unos minutos en el chat que tenemos en el espacio en que puedan estar, hablar también, nos dicen por acá, hacer alguna pregunta que puedan decirle a las profes, que bueno, podamos comentar y demás. Entonces tienen el momento para escribir, dialogar, hablar, pueden hacerlo a partir de este momento. Muchas gracias y bueno, nos veremos en las luchas diarias. Tienen la palabra para hacerlo. Gracias, profesores y profesoras. Bueno, los que quieran hacer algún aporte o tengan alguna duda, les pido para alzar sus manos, su manito, que es una opción que tenemos aquí abajo del Zoom.
Bueno, yo tengo una pregunta. Quisiera hacer lo siguiente. ¿Cómo hizo el partido para garantizar la participación de la sociedad con las diferencias que tenemos aquí en América Latina históricamente conformadas con respecto a las mujeres, por ejemplo, y a la participación de las diferentes etnias, porque Cuba tiene una gran población negra, ¿no? Y bueno, las diferencias que constituyen nuestros pueblos, y bueno, son comunes, porque aquí en Brasil tenemos los mismos desafíos. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer una ronda de preguntas y nos permitan los pros. Muchas gracias, Débora. ¿Alguien más, compañeros, quieren hacer alguna pregunta? Si no hay nadie. Hola. A Miriam de El Salvador, aquí, a la compañera va a hacer su pregunta. Por favor, Miriam, dale. Muchas gracias, Débora. Buenas tardes, camaradas de América Latina. Un gusto. Saludos desde El Salvador, desde el FMLN. Básicamente, un comentario. En primer lugar, agradecer el espacio que ustedes nos dan. Realmente que sea de mucho provecho para las diferentes organizaciones y partidos políticos revolucionarios de América Latina y del mundo. Me llama la atención el segundo punto que el profesor resumía, que tiene que ver con la singularidad del partido en el tema de la participación. Él mencionaba que nos hemos quedado, que no nos hemos quedado y se ha ido a la búsqueda de tener mayor participación. Yo quisiera hacer una reflexión breve sobre el tema de la democracia, porque sigue siendo un reto para nosotros. Voy a hablar particularmente por el caso de El Salvador, que hemos tenido un revés político, ético, electoral los últimos años, y es que generalmente hemos asumido también la democracia burguesa como un paradigma, y lo hemos asumido, o sea, lo hemos no solamente asumido, sino que también hemos sido parte de perfeccionar sus métodos, sus prácticas, que al fin y al cabo, política, electoral y socialmente nos terminan asfixiando y nos sacan del sistema, porque precisamente ese sistema no está hecho para que la izquierda llegue a gobernar, y menos para que la izquierda llegue a profundizar cambio. Entonces, un reto sigue siendo para nosotros hablar de la democracia participativa, pero básicamente la pregunta, ¿qué retos ustedes identifican desde el sistema político cubano en materia de participación y en materia de la democracia popular, de la democracia revolucionaria? En alguna medida ya han hablado de eso, pero quisiera escuchar alguna valoración al respecto, y muchas gracias. Gracias, Miriam. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí tenemos el compañero Carlos Vega, de Puerto Rico, que va también a hacer su pregunta. Dale, compañero. No es más bien una pregunta, sino un saludo a los compañeros, a todos los compañeros que están participando de esta oportunidad que nos ofrece el Foro Sao Paulo para ahondar más en los procesos de la Revolución Cubana. Pero para los puertorriqueños, manifestar desde aquí la gratitud inmensa que tiene el pueblo puertorriqueño, los luchadores por la independencia de nuestro país, con el pueblo, el gobierno y el Partido Cubano, que han mantenido la batalla en los foros internacionales por nuestra autodeterminación e independencia. La lucha del pueblo puertorriqueño no se ha olvidado y ha estado presente en todos los foros internacionales gracias a el pueblo cubano, su gobierno y su partido. Ya no se habla de colonialismo en el mundo y que permanecemos unas pocas colonias importantes como la de Puerto Rico. Aquí se manifiesta el capitalismo en su fase más brutal. Hemos perdido el poco autogobierno que tenía la colonia. Se ha desmantelado con la imposición de una junta dictatorial fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos sobre nuestro país.
que quitó los pocos vestigios de autogobierno que tenía nuestro pueblo. Se están tomando medidas basadas en todas las políticas neoliberales en nuestro país que han desmantelado los más básicos servicios a la población. Se está desplazando a nuestras comunidades. Se está vendiendo nuestro país al mejor postor. Están llegando los inversionistas extranjeros a nuestro país con el aval del gobierno local, que ha establecido incentivos contributivos para esa presencia, lo que se niega a los puertorriqueños. Estamos siendo desplazados y obligados a emigrar, porque se quiere un Puerto Rico sin puertorriqueños. Pero nuevamente damos muchas gracias al pueblo cubano que mantiene su solidaridad y su compromiso desde la creación del Partido Revolucionario Cubano por José Martí y la presencia de los puertorriqueños que también contribuyeron a la creación de ese partido y que lucharon en las guerras revolucionarias por la independencia de Cuba, y que mantenemos una fraternidad que nada ni nadie va a coartar. Y agradecemos nuevamente que el pueblo cubano tenga ese compromiso con nuestro país. Gracias, compañero. Sí, a ver si dice. ¿Tenemos alguna pregunta más? Palabra, camaradas de Perú. Hola, compañero. Dale, por favor. Sí, en primer lugar, saludar a los hermanos del Partido Comunista de Cuba, saludar a los camaradas de los distintos países de Latinoamérica. Creo que es importante este evento que nos ayuda en las tareas de quienes estamos en las diferentes regiones de diferentes países poder abordar los problemas que tenemos, ¿no? Igual aquí en Perú, la narrativa del imperialismo ha acelerado tanto en muchos sectores sociales que imposibilita o dificulta el trabajo de poder ganar las conciencias, ¿no?, de amplios sectores del pueblo, ¿no? No obstante que hoy en día hay un levantamiento de muchos sectores del sur de Perú contra la actual presidenta que ha asumido este gobierno, ¿no?, usurpadora, ¿no? Pero tenemos dificultades, y también una de las dificultades que tenemos es que a veces nos falta bastante la unidad entre todos los que apostamos por un país, un pueblo nuevo, unido acá en Perú, ¿no? Creo que es una gran dificultad que hoy tenemos, ¿no? Muchas gracias. Sí, Débora. Me gustaría de hablar un poquito. Brasil. Bueno, vamos. Un minuto, Ivonne. Dime, Abel. No, bueno, vamos a tomar la pregunta de Ivonne y después entonces vamos a parar, hacemos una ronda de respuestas y después continuamos si hay algunas inquietudes más. Listo. Bueno, dale, Ivonne, por favor. Por favor. Hablo de Brasil, de Nordeste de Brasil, de Salvador, de Bahia. Um saludo muito afetuoso para ustedes de mi partido hermano comunista de Cuba. Em Brasília, enfrentamos uma situação muito delicada. Conseguimos eleger o presidente Lula, pero a situação de organização de extrema direita está muito forte, não só em Brasil, pero também em outros países em nossa América. Sim, este final de semana se reuniram em América do Sul aí com pessoas de Brasília. Então, eles estão se organizando fortemente. E nós outros, não só de Brasil, de América Latina, de América do Sul, penso que não estamos dando muito atenção a esta questão, e isso é muito perigoso. Lula está começando o governo com muita dificuldade, com muitas questões, com um congresso muito
muito pouco esquerda, muita gente, muitos parlamentares de direita, de extrema direita. Aí pergunto, penso que nós outros, não só o Brasil, mas hablo de meu país, estamos pecando, estamos errando, quando não formamos melhor nosso povo. Não formamos melhor nosso povo, não educamos politicamente nosso povo. Mira que Cuba, vejo que Cuba se preocupa com esta questão desde muito, com a idade muito pequena, sim? Aí penso, como se dá esta formação de jovens, de adolescentes em Cuba, a partir de que idade empieza a preocupar o Partido Comunista de Cuba para ensinar mesmo em classe? Como se dá despertar desta consciência para que as pessoas com a idade muito pequena já comecem a preocupar e a ter consciência das questões importantes de unidade, de unidade de um povo, né? De resistência, porque agora mesmo vocês estão vivendo uma situação muito grave, muito séria, muito delicada por conta de bloqueio. E vocês resistem, então a resiliência que é absurda. Então, isto é consciência, né? Essa unidade que vimos agora em eleições. Né? Então, isso acho que a América Latina, nossa América, necessita de avançar muito nessa questão de formação, de educação de um povo. Nós outros estamos com a idade avançada. Penso com ninhos, adolescentes, jovens. Era isso, uma preocupação com a formação de jovens. Gracias, Ivone. Compas, a ver, ¿se comprendió lo que Ivone dijo? Porque yo puedo apoyarles un poquito en esto. Sí, tuvimos la esencia. Gracias. Ok, hay más personas que quieren hablar, pero vamos a finalizar esta ronda ahora, dejar los profesores contestarem a todo y después hacemos más algunas preguntas, ¿vale? Empezamos con la pregunta. A mí me gustaría que lo empezáramos por el orden que... Sí. A ver, estamos nosotras compartiendo, a ver cuál de las dos, porque estamos ansiosos los tres por dar nuestra opinión, ¿no? Y yo le he propuesto a los compañeros que me dieran la posibilidad a mí de ser la primera, no por nada, sencillamente por el orden en que han sido trabajadas las preguntas, ¿no? En que fueron formuladas las preguntas. Débora, Miriam, Carlos Vega, Carlos Alberto, Saavedra, Ivonne, tocaron todos, creo que fueron 5 o 6, tocaron esencias muy importantes para poder ver qué diferencia puede haber entre Cuba y las naciones de nuestra América. Eso es importante, porque lo primero es que nosotros no podemos o no debemos reproducir fórmulas o experiencias de un lugar porque haya resultado en tal sitio y entonces debe resultarnos acá. No creo que sea ese el camino. Y yo les puse en una carpeta que dice Kenia, Foro de Sao Paulo, le puse varios documentos y hay un discurso del comandante en jefe Fidel Castro del año 1962, que el discurso dice así: ¿por qué debemos estudiar marxismo? Dice ese llamado del comandante en años tan tempranos de la revolución, de que fue la revolución, y él estaba ya observando la necesidad de estudiar el pensamiento marxista. Pero también les dejé en esa carpeta un intercambio de cartas entre Che Guevara y Fidel Castro acerca de las dificultades que tenía el proceso revolucionario por delante.
alrededor de cartas, alrededor de los años 1964-65. Entonces, bueno, pues yo los estoy invitando a indagar acerca de la necesidad de estudiar, de prepararse, de aprender. Entonces, voy a tratar de articular las ideas esenciales que ustedes nos preguntaron. Por ejemplo, Débora dice, ¿qué hizo el Partido Comunista para garantizar la participación de negros, de mujeres, de diversos grupos de homosexuales, de artistas, de científicos? Ella preguntaba más o menos sobre eso. Y Miriam hablaba sobre los retos que tiene la participación para Cuba. Y así, Saavedra se refería a la unidad. Yo, con el permiso de mi colega, voy a decir algo. El Partido Comunista de Cuba, particularmente, no es el que hace es la sociedad cubana, es el pueblo con sus organizaciones. El partido es la guía espiritual, es el que conduce, el que guía el proceso revolucionario, pero son las organizaciones de masa a través de las estructuras creadas y de toda esa diversidad que tiene la sociedad cubana con esas organizaciones que pocos son representadas o que no quieren que los representen en el exterior. La Organización de Mujeres, la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, la Asociación de Combatientes, sí, los Comités de Defensa de la Revolución, es verdad, los Comités de Defensa de la Revolución, la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Asociación de Campesinos, la Central de Trabajadores de Cuba con sus diversos sindicatos, son los que en realidad promueven esta participación amplia. No puedo negar que están con la visión ideológica del partido, porque si no, ¿para qué estamos hablando del partido que une a todos los cubanos? Pero no es el partido el que dirige ese proceso. Ese proceso nace desde las organizaciones, con la visión, con la participación y el aseguramiento que le interesa al Partido Comunista de Cuba, que es la unidad de todos los cubanos. Que les voy a decir algo, no es homogénea, no es una unidad homogénea, es una unidad muy heterogénea, es una unidad diversa y también complicada. Complicada porque hay un sector importante dentro de la sociedad que no soportan las carencias, las dificultades y las necesidades que tenemos como otros sectores de la sociedad, como la mayoría lo podemos estar entendiendo. Y bueno, se dan procesos que ustedes han vivido y que a nosotros no nos agradan para nada, pero tenemos que lidiar con ello, tenemos que subsistir. Por tanto, Miriam hablaba de la democracia y de la participación. Efectivamente, Miriam, nosotros tenemos el código de democracia que nos han impuesto y que fue pensado para otras sociedades totalmente diferentes incluso a los que hoy les esgrimen con más vehemencia, como es la democracia liberal o la democracia burguesa. En ese sentido, nosotros tenemos que ponerle nuestra lógica a la concepción de democracia. Tenemos que ponérsela, y es lo que estamos haciendo desde Cuba, que se fomente y esa participación venga desde la base, pero no solo en el proceso electoral, sino que los trabajadores, los estudiantes universitarios, las amas de casa, los jubilados, los niños vayan participando en todos los espacios que tiene la sociedad cubana, y a veces no sabemos aprovechar todo lo que nos está brindando. Eso es una realidad. Y por tanto, Miriam y Débora, yo pienso que ese es un reto que tiene la sociedad. De verdad, hurgar hasta la saciedad en todos esos espacios que nos va a reportar mejores resultados,
productivos, económicos, políticos, culturales, ideológicos, sociales, demográficos. Sí, económico lo dije, ¿no? Bueno, económico. Gracias, a ver. Todo eso nos va a facilitar que la participación sea mucho más amplia y diversa. Luego, me parece que Carlos Alberto preguntaba qué había hecho el movimiento 26 de julio para la participación cultural, ¿verdad? La formación política. Sí, la formación política. Yo creo que fue un propósito, tengo que decirlo en estos términos, en el pensamiento de Fidel Castro y además con el apoyo de los principales dirigentes del movimiento 26 de julio, que dicho sea de paso, no fue un partido como se había, el que llevó a cabo la revolución, como hubo otras prácticas anteriores en el mundo y anteriormente. Cuba rompió esa lógica. Fidel Castro analizó las circunstancias históricas, las circunstancias económicas, regionales, territoriales, de nuestras montañas, ideológicas, y entendió que nosotros teníamos que crear un movimiento que fue el movimiento 26 de julio, con el que triunfó la revolución. Y fue un propósito, desde que estaban en México preparando la expedición de Yate Granma, prepararse culturalmente. Primero, fue prepararse culturalmente, porque todos los integrantes del movimiento 26 de julio no tenían la suficiente preparación cultural, pero sí el deseo de hacer a Cuba libre, que fue una experiencia que Fidel tomó desde Antonio Guitera en la década del 30, un revolucionario cubano socialista que se hizo ese propósito, preparar desde el exterior una expedición para liberar a Cuba y haciendo un movimiento grande de revolucionarios. Bueno, pues Fidel tuvo esa genialidad de preparar, de colocar culturalmente a los hombres de ese movimiento para poder enfrentar lo que venía hacia adelante. Luego estuvieron presos después del asalto al cuartel Moncada, y dentro del presidio político, dentro del presidio de Isla de Pino, se prepararon a través de aulas, de escuelas de instrucción, donde incluso se leían las obras de Martí y de Marx, y de Engels, y de Lenin. Y una vez que triunfa la revolución, el 1 de enero del 59, los primeros pasos que se dieron fue crear un núcleo que permitiera preparar a los revolucionarios políticamente, que esas fueron las escuelas de instrucción revolucionaria, que es la génesis de nuestro sistema. Ustedes me apoyan, ustedes me ayudan, porque si se me olvida algo, fue la génesis de nuestro sistema. Y nosotros tenemos un sistema de escuelas del partido que no es solo del Partido Comunista de Cuba, es del Partido Comunista de Cuba y de las organizaciones de la sociedad civil, Federación de Mujeres Cubanas, Comité de Defensa de la Revolución, Unión de Jóvenes Comunistas, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de Trabajadores de Cuba, con sus sindicatos y otras más. Y entonces, bueno, se fundó nuestro centro, nuestra escuela, y ahí se fue preparando con errores, sin conocimiento suficiente, dando los primeros pasos hasta que hemos llegado a un nivel, pero que no estamos satisfechos, porque queremos siempre buscar nuevos vías, nuevos caminos que nos permitan, ¿cómo se llama? Superarnos y llegar a todos, llegar hasta el más pequeño. Y algo importante para Cuba, la aprobación del Código de la Familia no fue tarea fácil. No fue tarea fácil porque nuestra sociedad todavía es una sociedad que culturalmente es excluyente, culturalmente. Yo no estoy diciendo que el Estado, que las organizaciones, que las políticas públicas tiendan a eso, todo lo contrario. Pero es que en nuestro tejido adiposo, en nuestra cultura,
está ese comportamiento machista, excluyente, y sin embargo logramos que se aprobara el Código de la Familia, pero nos quedan muchísimas batallas por el camino, nos quedan muchas y nos vamos a equivocar unas veces y otras vamos a tener posibilidad de rectificar en el momento, pero a veces no, a veces rectificamos después o nos percatamos de que el proceso no se condujo lo mejor posible. No sé si se me habrá quedado alguien, pero ya te doy la palabra a ti. No, gracias, doctora Kenia. Ha sido muy interesante las interrogantes que nos han realizado y para nada creo que es importante trasladarle a ustedes que copiar no es prudente, porque las condiciones efectivamente, como decía la doctora Kenia y también avisoraba el colega Abel, cada país tiene sus condiciones particulares y nuestra región también tiene condicionantes que la tipifican a ella y no a otras. El propio grado de religiosidad popular, que es una particularidad del continente latinoamericano, bueno, es algo a tener en cuenta para los propósitos políticos, ¿verdad? Y la toma de conciencia en esa unidad, en esa diversidad, porque sencillamente no tenerlo en cuenta nos puede peligrar decisiones en la unidad incluso. Y bueno, de hecho lo que se hablaba del proceso de Lula, como la Iglesia Evangélica fue la que jugó un papel reaccionario prácticamente ante el proceso electoral de Lula. Son asuntos a tener en cuenta y también el propio fundamentalismo, los nuevos movimientos religiosos, etc. Es un asunto a trabajar en particular en Latinoamérica. Pero refiriéndonos a las interrogantes que nos hicieron, sobre todo lo que planteaba la doctora Kenia del caso de las mujeres, bueno, uno de los asuntos de mayor preocupación del líder histórico de la revolución. Y a propuesta de él es que se crea la Federación de Mujeres Cubanas de Cuba, donde su presidenta, Vilma Espinguilloa, jugó un papel extraordinario, unido al resto de las mujeres en la incorporación de la mujer a la vida social, pero no solo la vida social, sino también a cargos de dirección, hasta la parlamentaria, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional en el Parlamento. Pero de igual manera, en las organizaciones que nos representan en el sistema político cubano. Casi ahorita nos estamos cuestionando, casi estamos más del 50% de las mujeres directivas, mujeres a promoción a cargo de dirección. Es un asunto a prestar atención. Lo que no nos quiere decir, no nos niega estos asuntos diversos y contradictorios que se dan en la sociedad y que también se están moviendo por las nuevas formas de propiedad legitimadas en nuestro Estado cubano, que crean contradicciones que en un momento no eran antagónicas y hoy pueden llegar por nuevas capas que han surgido en la sociedad por las nuevas formas de propiedad, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense hasta dónde la mujer y la niñez, también legitimado en una de las comisiones de trabajo del Parlamento, que la Federación de Mujeres Cubanas llega a alcanzar estatus consultivo en la ONU y en los acuerdos de Beijing, el seguimiento de programas de Beijing, en los asuntos incluso hoy de adelanto de la mujer, tienen un impacto social. Está todo ganado, no todo no está ganado, se ha avanzado un poquito. Y algo que ustedes decían de la participación y la democracia en Cuba, hay un asunto que todavía no hemos tocado, lo dijimos, y es la existencia de los poderes populares en Cuba, que es expresión del ejercicio democrático y participativo y soberano en el sistema político cubano. Nos representan a nivel de circunscripción, barriada, municipio, un delegado elegido legítimamente por el pueblo, propuestos varios candidatos por el pueblo a mano alzada y llevados después a procesos electorales parciales. Y hoy, bueno, son los resultados que la doctora exhibió de la Asamblea Nacional de nuestra candidatura y que fueron todos aprobados por el 50+1 en el país.
con relación al movimiento 26 de julio. No, perdóname, Becky. Y Sí. también hay la estructura la estructura del Estado cubano, del gobierno, de los órganos de gobierno, desde la base de las circunscripciones hasta la Asamblea Nacional, yo se lo puse Está en el power. en una imagen para que ellos puedan ver esa estructura, más o menos. Correcto. Y bueno, decía en particular, porque ustedes lo tienen en el power, forma parte, qué bueno que le llamó la atención, de la fuerza revolucionaria, que no era un partido, era un movimiento. ¿Y de dónde sale efectivamente el movimiento 26 de julio? Bueno, en las primeras acciones revolucionarias lideradas por nuestro líder histórico de la revolución y el resto de las organizaciones, que fue el asalto a Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el Hospital Saturnino Logras, porque eso es parte de la historia de la revolución cubana y por eso está legitimado como movimiento 26 de julio. Fracasan en el asalto a Cuartel Moncada, en hechos prisioneros Fidel y los asaltantes, murieron muchos, y en ese alegato que él asume su propia autodefensa, que constituye por demás el programa político de la revolución, luego preparación en el exterior y salida de nuevo hacia Cuba, por eso es que asume ese nombre, ese movimiento 26 de julio, que tenía también entre sus acciones, ya aquí en Cuba, ¿verdad? Y en la zona más oriental, en la Sierra Maestra, y también acompañada el llano, pero en particular en la Sierra Maestra y en otras, no solo en la parte oriental, sino también en la central, etcétera, atraer campesinos a la causa revolucionaria, que además fueron nuestros mejores aliados. Y cuando vamos a la teoría marxista, uno de los asuntos fundamentales es la alianza obrero-campesina, asunto hoy que tenemos que seguir fortaleciendo, no solo en el proceso revolucionario cubano, sino en los procesos revolucionarios legítimos y en particular en América Latina se da el campesinado con esa... por tanto, me parece importante explicar y que no solamente arrastró a campesinos, surgieron estudiantes, también intelectuales. Bueno, está el padre Guillermo Satiña que con su sotana verde bautizaba y casaba en la Sierra Maestra. O sea, fíjense, por eso copiar son particularidades de la lucha de la sierra y el llano de nuestra revolución cubana. Y de ahí brota la necesidad de que todos estos movimientos revolucionarios se unieran con el liderazgo, la misma dirección política, en una organización monolítica, orgánica, que le diera unicidad al proceso revolucionario cubano. Y es que brota el Partido Comunista de Cuba. Qué bueno que nos hicieron esas preguntas. Yo quiero finalizar para lo que ha dicho la profe, para dos elementos esenciales al inicio del proceso revolucionario cubano que tuvieron la ida de Fidel y tienen que ver con la formación política, que es primero la campaña de alfabetización, el papel que jugó para poder entender lo que se estaba haciendo en Cuba, y también la idea del comandante, esa máxima que decía, lee y no cree. Y tiene que ver mucho con lo que después se hizo en Cuba para poder entender el proceso, para que el pueblo pudiera entender lo que se estaba haciendo. Recuérdense que América Latina, esos años 50, años 60, estaba viviendo un momento muy crudo de la Guerra Fría, y entonces hablar de socialismo en Cuba era bien complejo. Entonces es importante entender, y yo creo que esa pregunta es muy válida para poder entender la singularidad del proceso revolucionario cubano, que tuvo un movimiento revolucionario que no era Partido Comunista, pero que después vimos que se convirtió en un Partido Comunista que fue el que llevó adelante el proceso, el que ha llevado adelante el proceso revolucionario. Entonces disculpe, Débora, ahora les invito a los compañeros y compañeras que quieren preguntar, hacer algún comentario, volver a hacer una ronda. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, vamos a la próxima ronda. Les pido, compas, porque estamos cerca del límite de tiempo de nuestra actividad de hoy, para que seamos breves, ¿no? Bueno, hay solamente que alzar la manita aquí del Zoom. Sebastián Nieto estaba en línea para hacer una pregunta, si no me equivoco. En mi listado aquí tenemos Ovidio, que me hizo la solicitud, Ovidio Orellana de Guatemala, en verdad viviendo en Australia, pero de Guatemala.
Ovidio, aquí tú estás, escúchame. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, dale, por favor, compañero. Muchas gracias, muy buenos días. 7 de la mañana empezamos aquí en Australia. Gracias porque creo que soy el único que tiene la oportunidad de disfrutar un desayuno de educación política tan necesario. Muchas gracias. Sí, saludándolos y definitivamente en Australia, desde que llegamos al año 86, somos miembros de la Sociedad de Amistad con Cuba y este tipo de elecciones nos viene a ayudar más para explicar a esas sociedades la importancia de la Revolución Cubana, que mucho mundo lo sabe aquí ya. Y nosotros desde acá saludamos y por supuesto, viendo las recién pasadas elecciones tan importantes y la gente pregunta mucho también la importancia que tiene en esa enseñanza del deber cívico electoral en Cuba, cuando los niños y niñas pioneros están atendiendo en las urnas electorales, también para explicarles acá, si nos pueden ustedes decir la forma que el profesorado en Cuba enseñan a estos niños y niñas, porque por supuesto esto les inspira cada vez más al sistema electoral, los instruye y las instruye, y es muy especial ese momento de elecciones ver a la niñez participando. El programa que tienen en Cuba con la niñez para que hagan todo el papel tan bien hecho y con conciencia revolucionaria. Muchas gracias. Gracias, Ovidio. ¿Alguien más? Sebastián, aquí están, escucha. Bueno, creo que no. Yo voy a pasar entonces la palabra para los maestros, para que puedan hacer sus consideraciones finales y sus aportes. Pero avisarles que voy a enviar los materiales complementares que las maestras han comentado, los PowerPoints, las presentaciones, todo por correo y ya están en nuestro grupo de WhatsApp. Y bueno, antes de pasar la palabra, quiero decir una cosa muy rápida. Este papel que el PCC tiene en Cuba también lo tiene en el foro. Hace un esfuerzo muy grande para trabajar en la unidad en nuestras coyunturas y promover el diálogo y bueno, nuestra construcción de una región unida y que, bueno, esté atenta a los intereses de nuestros pueblos. Y bueno, el compromiso de Lula da Silva sigue muy fuerte, muy grande con Cuba, como siempre va a ser, como incluso es el compromiso del pueblo cubano que nos han enviado 1 millón de firmas por su libertad mientras estaba encarcelado aquí en Brasil y por lo cual seremos eternamente gratas. Bueno, paso la palabra entonces a ustedes, a los maestros. Gracias. Bueno, compañeros, Débora, muy agradecido estamos todos porque las preguntas que ustedes han hecho, las reflexiones, como las que acaba de hacernos ahora Ovidio y el puertorriqueño, que nos, Carlos, ¿no? El puertorriqueño Carlos, fueron muy profundas y realmente nos conmueven, ¿no? Realmente nos conmueven porque es que Cuba no es solo lo que representa para nosotros los cubanos como ciudadanos, sino está claro para mí y para nosotros la repercusión que tiene Cuba en América Latina y en el mundo, y también el apoyo de los hermanos latinoamericanos, el apoyo de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, el apoyo de los partidos de izquierda y también de los partidos comunistas. Es decir, el apoyo por lo que la Revolución Cubana es capaz de trasladar a América Latina. Yo, me llama la atención la observación que nos hace Ovidio Orellán, ¿no? Desde Australia, acerca de la educación cívica. Bueno, nosotros, esto es un resultado también de la genialidad de Fidel Castro, hay que decirlo, un resultado de su genialidad con otros compañeros que lo acompañaron muy de cerca en el proceso revolucionario
y de suprimir o aportar al proceso eleccionario cubano desde el año 1976 la presencia de la juventud y de los niños, es decir, la presencia en el proceso, involucrarlos no solo como asistente, sino también como para el conocimiento. Por eso es que en los planes de estudio, yo conozco que algunos países de Latinoamérica no enseñan, no se imparte la historia o tienen otras maneras de trasladar a los jóvenes. Nosotros tenemos un programa nacional de enseñanza que incluye la enseñanza primaria, la secundaria, la media superior y también la universitaria, donde la historia tiene un peso importante para el cubano, no solo la historia de Cuba, la historia universal y la historia de la región, la historia de América. Pero en el caso de la historia de Cuba, también tenemos otra asignatura que se llama Educación Cívica, que seguramente ustedes la conocen de sus prácticas educacionales, ¿no? La educación cívica. Y en esta asignatura de Educación Cívica, que va desde la enseñanza primaria, también a la enseñanza media, pues comienzan a los niños a enseñarles los símbolos patrios, valores humanos que son importantes en el comportamiento social, en el comportamiento familiar y también en el comportamiento cívico. El respeto a los símbolos patrios, el conocimiento de la Constitución de la República, que este es un país, es un Estado de Derecho. Nosotros desde nuestras gestas independentistas, los mambises, en el año 1868, cuando iniciaron la gesta independentista, una de las primeras acciones fue proclamar una constitución mambisa, que es la Constitución de Guaymaro, y vinieron otras, de acuerdo a cada circunstancia histórica, de acuerdo a cada momento y de acuerdo a los objetivos que se hubieran logrado en cada una de ellos. Por eso es que hubo una constitución en Guaymaro en el año 1869, fue la Constitución de Guaymaro, luego, me van ayudando, en el 95 fue la de Guimaguayú, 96 fue la de Guimaguayú, después la Constitución de 1940, es decir, que dicho sea de paso, fue una de las constituciones más revolucionarias de América Latina. Pero fue la más revolucionaria, pero no la más justa ni la mejor, digamos, para hablar en términos coloquiales. Lo que quiero decir que nosotros hemos tratado, o estamos tratando, o instamos a los niños desde nuestra propia familia a que se involucren en este proceso. Yo estuve en una mesa electoral el domingo en mi colegio, en mi circunscripción, y vino un joven a votar, a ejercer su derecho al voto, y los pioneros, cuando él depositó la urna, la boleta en la urna, ellos dicen, votó, es decir, que depositó porque votó la urna, y él les dijo, muchacho joven de 18 años, yo hacía lo mismo que ustedes, y me impresionó, porque es decir, que ese muchacho que iba a votar por vez primera, ya había estado en otro momento custodiando las urnas. Es decir, que hay una tradición cultural que no basta, no es suficiente. Digo yo, en mi modesta opinión, como ciudadana, de mi vida cotidiana, no es suficiente. Hay que seguir batallando, porque Cuba tenemos sobre nuestra sociedad todos los cañones ideológicos, culturales, económicos, lo tenemos enfilado hacia la nación y pueden ocurrir o puede pasar que aparezca un resultado que no es el que deseaban. Hasta ahora no ha sido así. Yo creo que el resultado de las elecciones ha sido justo. Un 75,92% de participación es un apoyo rotundo a un proceso en cualquier sociedad.
es un apoyo rotundo. Yo lo creo así. Muchas gracias, no sé. Si No, que para nosotros ha constituido un privilegio, vamos a decir, histórico en este contexto en que estamos en conclusión de nuestro proceso eleccionario nacional, interactuar con ustedes. Exacto. Nos sentimos con el ánimo de seguir. Y yo creo que tenemos que mantener estos contactos, incluso enviar otra bibliografía, otros trabajos, interactuar. Nosotros aprendemos mucho de ustedes también, de esos movimientos sociales, el movimiento indígena sin tierra, sin techos medioambientales. O sea, aprendemos mucho de sus experiencias, que son también las experiencias de nuestro continente, y por demás está en la consecuencia nuestra de lograr esa zona de paz que tanto hemos hablado, y que es una construcción donde todos tenemos que poner un poquito en objetivos y tácticas, porque si cada uno empieza por su lado a hablar en su partido, y al final tenemos un objetivo supremo de justicia social, de liberación, pues vamos a unir los propósitos en propósitos compartidos y podremos llegar a un escalón superior de unidad y de logro en esa soberanía nacional que amamos tanto todos. Bueno, Débora, hasta acá nosotros lo estamos invitando el próximo martes 4 de abril a la misma hora para el próximo miércoles 5 de abril para el próximo tema que tiene que ver con el pensamiento estratégico de la Revolución Cubana de José Martí, Ernesto Che Guevara, el comandante en jefe Fidel Castro y bueno, el líder revolucionario también Raúl Castro. Entonces, los despedimos y nos vemos en las luchas diarias. Perfecto, muchas gracias compañeras y compañeros. Hasta la próxima clase.